Con el auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El elote, comida mexicana. Gema. La Gaucha Delicatessen. Muchas gracias a nuestros auspiciantes y muchas gracias a Tamara y a Andonela por acompañarnos en este capítulo de Box 593 Escuela. Tamara, quería arrancar contigo preguntándote cómo te encuentras, cómo están en México llevando la pandemia y cómo están con el nuevo libro de Mi Barrio Me Respalda. Bueno, yo personalmente estoy bien porque pues soy una mujer muy privilegiada de poder trabajar mayoritariamente desde casa. Además de que estoy relativamente saludable, ya me dio COVID en septiembre, me dio súper leve, entonces lo he vivido bastante bien y es un periodo difícil, lleno de ansiedad, en el que, sin embargo, pues nosotras hicimos un libro, nuestro nuevo libro, Tu Barrio Te Respalda, es un libro de la pandemia. Y bueno, en México no se está llevando muy bien que digamos este complicado tema. Pero eso da como para otro programa. Ya para hablar de política y salud. Te entiendo. Acá también estamos justo en elecciones, el tema está ahí en otros temas que no son la literatura. Andonela, la misma pregunta, ¿cómo has estado pasando la pandemia? Hola, pues bien, igual que Plaqueta, soy muy privilegiada de poder trabajar desde casa, entonces pues no cambió mucho mi vida en ese sentido, pero sí que la ansiedad de ya querer salir pues cada día se hace más presente, pero afortunadamente con salud yo y mi familia, entonces muy afortunada y contenta de que ya haya salido Tu Barrio Te Respalda, porque aunque fue un libro que hicimos en pandemia, que mucha gente puede decir como, igual y Andonela y Plaqueta sí fueron de esas personas que ocuparon su tiempo del encierro de manera efectiva e hicieron un libro, qué buenas muchachas, y en realidad pues fue también duro hacerlo en ese momento, ¿no? Porque es tanta incertidumbre que a veces hasta llegábamos a pensar así como, ¿para qué publicamos un libro ahorita? ¿Así qué sentido tiene? ¿No? No, o sea, y sobre todo tiene mucho sentido el libro que ustedes han publicado. Habla de mujeres que brillaron en la historia, o sea, que su contribución fue importante, mejor dicho, pero que la historia oficial las borró y que recién ahora este nuevo cambio de mirada que está teniendo la humanidad, por suerte, permite que se visibilicen esto. Ustedes como autoras, con una voz ya muy importante por su primer libro conjunto, tienen esta oportunidad también de que el público ya está esperando este contenido y es un contenido muy valioso. ¿Me pueden hablar un poco de cómo fueron eligiendo las mujeres que salen en el libro, cómo fueron descubriendo estas historias? Pues justamente a raíz de nuestro primer libro, que es Amiga Date Cuenta, que fue publicado en 2018 en México y en 2019 ya se publicó en toda la región, nos dimos cuenta de que cada tema daba para hacer un libro más. Y uno de las últimas secciones de este libro era una brevísima y muy incompleta historia del feminismo, en la que pues nos topamos con nuestra propia ignorancia al darnos cuenta de que, no sé, todas las mujeres que podíamos mencionar igual eran mujeres blancas, privilegiadas, o sea, no teníamos información de más mujeres que hayan sido importantes en la historia, porque pues simplemente en la escuela no nos lo enseñaban, ¿no? Entonces también Tu Barrio Te Respalda es un libro que partió de nuestra propia ignorancia, que después se transformó en curiosidad. Y bueno, Plaqueta nos podrá contar también un poco más de ya cómo fue que nos fuimos adentrando al índice de Tu Barrio Te Respalda. Sí, para armar el índice, lo primero que hicimos fue revisar la historia universal, que en realidad no es tan universal, porque lo que conocemos como historia universal en realidad es historia de Europa y de las cosas que tuvieron un impacto en Europa y de la historia de Estados Unidos. O sea, no es tan universal en realidad, pero bueno, sí queríamos hablar de esas mujeres que estuvieron en Medio Oriente, en Egipto, en Grecia, en Roma, durante la Ilustración, como en la Edad Media, en estos momentos clave que sí te enseñan. Eso fue un primer paso. Pero después volteamos a ver hacia México y hacia toda la región de lo que hoy conocemos como Latinoamérica.
nos parecía muy importante hablar de todas estas mujeres, pero no solamente de las blancas y blancomestizas, sino también de las mujeres que han sido doblemente invisibilizadas por ser racializadas, por ser mujeres indígenas o afrodescendientes, y que por lo tanto había todavía menos una voluntad y un interés de registrar cómo eran sus vidas o registrar los actos extraordinarios en los que participaban. Y también volteamos a regiones como África, como Asia, para ver qué estaba pasando. Y ahí fue no solamente descubrir a las mujeres, sino aprender de historia de estos lugares, que la verdad es que no sabíamos prácticamente nada, a través de sus mujeres. Entonces mientras lo hacíamos, fue una constante emoción ante este descubrimiento de cosas increíblemente interesantes y absolutamente fundamentales para entender dónde estamos paradas, las cosas que todavía padecemos, las cosas que ya están ganadas y las cosas que están pendientes. Y bueno, este entusiasmo creemos que quedó plasmado en las páginas, esta sorpresa y estas ganas de compartir la información y pues sí nos han dicho que las lectoras y los lectores que se han topado se han sorprendido mucho y que sí les pasa que quieren compartirlo con más gente. Me parece muy interesante esto que me cuentan de que ustedes también ignoraban acerca de las historias de estas mujeres y que las tuvieron que descubrir. Y yo no tenía muy presente esto de que al final del libro viene una breve historia del feminismo y que de ese fuera el pie para esta nueva obra suya. Yo personalmente pensé que era capaz algunos vacíos de que el primer libro pudo haberles dejado, ¿no? De cosas que no pudieron profundizar. Y yo cuando leí Amiga, date cuenta, una de las pequeñísimas observaciones que le tenía al libro era, porque el libro es increíble, te abre la visión de unas cosas que uno piensa que conoce, pero te das cuenta que la conoces muy superficialmente, que necesitas más información, que hay temas de los que no se habla como se habla aquí, y además con gráficos ilustrados. Pero hay una parte esta en la que ustedes hablan del estilo, ¿no? Le hablan a las mujeres de que no importa cómo uno se mira, ¿no? Cómo es la apariencia física, ¿no? De que no existe una cosa que te diga eres bonito o eres feo como a rajatabla. Y yo lo leía no solo como a las mujeres, sino lo tomaba personal, ¿no? Como un consejo para los seres humanos, ¿no? De que no existe un estilo propio, no existe un canon de belleza que sea definitorio. Pero cuando ustedes ponen los ejemplos, yo veía que los ejemplos siguen siendo mujeres entre blancas o incluso morenas, pero que han tenido esto de ser más hacia el lado occidental, digamos, más hacia esta figura de lo que nos han metido. Entonces yo le ponía como una pequeña observación de qué interesante que buscan dar ejemplos que quiten el tabú, pero hay como un cierto estereotipo en nosotros, unas estructuras mentales metidas que a veces nos dificulta romper esos tabús. Les pasaba eso y les pasó eso descubriendo las historias de unas mujeres que han marcado en la historia de las que no conocemos, de las que no nos cuentan en la escuela, en los libros oficiales. Claro, o sea, nos pasó creo que desde que estábamos haciendo el índice y también, por ejemplo, esas cosas ahora las vemos y también hay muchas cosas de la Amiga, date cuenta que ya, ahora que ya van a ser 3 años de que se publicó, o sea, decimos como, ay, nos gustaría cambiarlas, ¿no? O sea, como eso, ¿no? Eso que tú mencionas. Y sí, nos pasó desde como muy en el inicio del índice. Y tuvimos la fortuna de tener la asesoría de Gabriela Cano, que es una historiadora feminista increíble, que ella nos ayudó mucho a decirnos como de, oigan, busquen más por acá, no están hablando tanto de la región o de las mujeres afrodescendientes de la región, y detalles así, ¿no? Sí, totalmente. Ese es un sesgo que es muy difícil quitarte y claro que es una de las cosas que nos gustaría que se reeditara la Amiga, date cuenta, para incluir a mujeres más diversas. Tampoco tenemos mujeres trans en esa sección, por ejemplo. Bueno, si nos metemos a hacer correcciones de la Amiga, no acabamos, pero está bien, ¿no? Creemos que si volteas al pasado a querer reescribir tus libros, eso siempre va a pasar, porque estamos en constante aprendizaje. Y son herramientas que en ese momento quizás no teníamos o no éramos tan críticas o no habíamos luchado tanto contra estos sesgos. Y seguramente dentro de 2 años vamos a voltear a ver el Tu Barrio Te Respalda y vamos a decir, ¡ay, esto tiene una mirada súper colonial!
o se nos fue algo profundamente racista o clasista, y sin darnos cuenta, y que en este momento no nos damos cuenta, según nosotros después es lo mejor que pudimos hacer con las herramientas que teníamos a la mano. Y está bien, o sea, es mejor hacer un libro imperfecto, un libro del que después vas a encontrarle detalles, que no hacer nada, porque además algo que siempre hemos discutido es que si no hacíamos estos libros nosotras, iba a pasar lo de siempre, iba a llegar un hombre blanco heterosexual a hacerlos, porque en el caso específico de Amiga Date Cuenta, no había en el mercado mexicano un libro parecido a este, y el único que había y que era más o menos la guía para la vida que le regalaban a las y los adolescentes, es un libro hecho por un hombre blanco heterosexual y por una señora hiperconservadora, rica, que jamás en la vida ha caminado en la calle. Entonces, que tienen una visión del mundo completamente ajena a la realidad, o que solamente apela a un minúsculo grupo hiperprivilegiado, ¿no? Entonces, eso, pues si no lo hacíamos nosotras, ya otro señor iba a hacer este libro y apropiándose de una lucha que no le pertenecía. Entonces, sí, claro, sí hicimos en Tu Barrio Te Respalda un esfuerzo como para incluir a todas estas mujeres. Y aún así, terminándolo, yo así como para autoflagelarme, hice un conteo de mujeres que aparecían con nombre y apellido, así de blanca, racializada, y había muchas más blancas, y yo, no puede ser, pero bueno, al final es lo que está documentado. Y también queríamos hablar de esas mujeres, porque ahí estuvieron y también merecen ser mencionadas. También cuidamos mucho el ser críticas con las mujeres que sí hicieron cosas extraordinarias, pero que a la vez fueron unas culeras y que hicieron cosas terribles, o que fueron racistas, o que fueron clasistas, o que fueron unas opresoras o unas asesinas. Y lo mencionamos porque hay que entender, es como reclamar nuestro derecho para ser villanas también, para no ser estas lindas florecitas que todo lo hacen muy hermoso y como este papel como de cuidados y que se nos ha asignado, también desafiarlo. Y ya. ¿Sabían ustedes, por lo que me cuentan, de que estaban haciendo una obra que no existía no solo en las editoriales de México, sino en toda Hispanoamérica? No había un libro así, y la prueba de ello es el éxito que ha tenido esta obra y que es un referente. Yo recuerdo que en un cumpleaños de hace un año más o menos, una de mis primas le decía a su amiga que había llevado el cumpleaños de: te voy a regalar una Amiga Date Cuenta. Y yo pensé que era un chiste, un meme, algo así de hashtag Amiga Date Cuenta. Pero tiempo después la vi con el libro y entendí todo. Y veo que la juventud, las chicas, se pasan el libro como un manual de vida, literalmente, de supervivencia. ¿Pensaban tener ese impacto cuando estaban haciendo la obra? Ese impacto global e internacional. Pues no, la verdad no, pero sí creemos que es que era un libro tan necesario, que sabíamos que era tan necesario, que sí pensábamos que podía tener mucho éxito, pero bueno, las dos sufrimos del síndrome de la impostora, entonces siempre pensamos que así como, no, nunca va a salir de la Ciudad de México, casi, ¿no? Y ahora que ya está en todas las regiones, como, wow, así, y que fue también recibido, es como, wow, pero también nos hace ver que pues sí es una necesidad, ¿no? Que se comuniquen estos temas sin prejuicios y que se hable, o sea, ya estamos en 2021. Sí, completamente. Y de hecho, también pensamos que quizá iba a haber más resistencia por parte de grupos conservadores. La editorial también tenía como mucho miedo al principio y nos decía, no, los temas de feminismo, escóndalos, mándalos hasta atrás. Así como, no, todavía no. Y no, ha habido muy poca como miedo y ataques, no, para nada, no, como que en muy pocos lugares se ha censurado o lo han ocultado. O sea, tenemos anécdotas, pero como de casos aislados, ¿no? De una librería en Monterrey, que es una ciudad súper conservadora de aquí de México, donde sí lo vendían porque se vendía, pero lo escondían. Lo mismo en Sanborns, que es la cadena más grande de almacenes aquí en México, lo tienen, pero lo esconden. No lo exhiben porque pues habla de temas LGBT y habla de sexualidad femenina, entonces está oculto. O en escuelas donde han prohibido en intercambios navideños que lo regalen. Ese libro no, porque... Ajá. Ese está mal. En Ecuador pasó justo que en un almacén muy grande, no me acuerdo cuál era, recién salió el libro,
Una señora lo reportó en Twitter así de... Un señor. Ah, no, un señor, perdón. ¿Qué es esto? Y subió las fotos y así como que se hizo todo un escándalo, entraron así como muchas personas conservadoras y empezaron a escribir al almacén, a decirles como, ¿cómo es posible? Y el almacén así de, ya lo revisamos y lo quitamos de la venta y también, o sea, son como, pero son solo, pues sí, estas situaciones aisladas. Supongo que para estas alturas ustedes deben haber dialogado con miles de lectores, miles de entrevistas a medios, pero ya así números que se les han de haber perdido. Quisiera que me comenten alguna anécdota, alguna experiencia especial que les queda hasta ahora grabada con los lectores o con las editoriales donde han publicado, con las librerías donde han publicado sus libros. Bueno, pues había un par de chavitas como de secundaria, me buscaron para entrevistarme para una clase en su escuela y sacaron un 10 acerca del libro, ¿no? Y pues me hablaron mucho de cómo el libro les había dado herramientas para enfrentar en sus escuelas a profesores misóginos y a alumnos misóginos. Y también me preguntaban mucho si, bueno, está peleado que somos católicas con ser feministas, y yo pues para nada, y que están grupos como Católicas por el Derecho a Decidir que trabajan con derechos humanos y pero para nada. Y digo, eso es algo que también ya se ve más en Tu Barrio Te Respalda y se verá más en el segundo tomo, que es que esta arrogancia por ser ateo y por creer solamente en la razón y lo que está 100% probado por la ciencia es un pensamiento súper colonial y con el que yo personalmente me he estado peleando mucho, ¿no? Esto ya va por otro lado, pero bueno. No, pero sí, totalmente. Sí. Sí, muchas o sea, porque hay muchas adultas que nos dicen lo que nosotras pensamos, que este es el libro que les hubiera encantado tener cuando eran niñas, siempre, pero de niñas que lo están leyendo, muchas sí que se han dado cuenta de que las violencias que sufren no son su culpa, y eso era lo más importante para nosotras. Y también por ejemplo, en las presentaciones pues siempre son increíbles porque, bueno, las extrañamos mucho ahora que, digo, se pueden hacer virtualmente, pero no tienes como tanto esa conexión con la gente. O me acuerdo de una chavita en Monterrey que nos dijo, tengo 13 años, pero me hubiera encantado leer este libro cuando tenía 8. O sea, es como... ¡Wow! Y por ejemplo, cuando salió el libro en Colombia, lo querían sacar con un sello así que decía como más 16. Y nosotras así de, es que ya los 16 ya te acosaron, ya tienes unos traumas horribles. O sea, no, este libro se tiene que leer antes, ¿no? Y esa niña es la prueba así de, tengo 13, pero me hubiera encantado leerlo a los 8. Y me hace mucha coherencia lo que cuentas de que público de adulto mayor te diga, me hubiera gustado leer este libro. Estas anécdotas que comentas de pequeñas escuelas donde retiraron el libro, padres de familia que se asustan de hablar del libro. Se suele decir como, yo esto lo trato dentro de casa, pero la verdad es de que nunca se lo trata. Y eso es lo que sucede. Los padres no lo hablan estos temas, los maestros no hablan los temas y pasa la violencia, pasa la ignorancia, pasa una serie de problemas que son los que se tratan en este libro. Me parece encantador un pasaje de los muchos que hay, así fascinantes, en el que hablan del inicio con el alcohol, con las drogas. Incluso le hablan a los padres de familia, ¿no? Querido padre de familia, se preguntará qué carajos hace un tema así en este libro, ¿no? Le compré a mi hija, me invitaron a regalarle a mi hija y ahora le van a hablar del alcohol y las drogas. Pero la verdad es que si no le habla el padre de familia, que no lo va a hacer, y no le hablan en un libro, las consecuencias pueden ser fatales. ¿Cómo ha sido con ustedes esta experiencia de ver la realidad de lo necesitado que está el público juvenil y adulto de libros como este? Algo que notamos es que muchos padres y madres y personas involucradas en el proceso de crianza, hay muchos que sí, por conservadores, no quieren hablar de estos temas, pero en una enorme mayoría de los casos es porque tampoco tienen esta información y tampoco tienen las herramientas. No es porque no quieran, es porque tampoco fue la forma en la que los educaron o esta información pues se les ocultó por completo. Y también se les educó con prejuicios y con mentiras.
Entonces, aunque quieran, no saben cómo. Y el libro ha servido como una herramienta para romper el hielo y para establecer ese diálogo y esa guía y esa honestidad y esa comunicación entre niñas y madres y tías y hermanas. Eso ha sido increíble, eso ha sido fantástico. Y lo que dices de la parte de drogas y alcohol, sí es una de nuestras favoritas, de que fue complicado hacerla, pero pues también de las que ahora me gustaría hacerle algunas correcciones, porque es importantísimo empezar a hablar de estos temas como lo que son asuntos estrictamente de salud, igual que el aborto, que son estrictamente de salud y son conductas de riesgo que por este afán de prohibirlas las hemos llevado todavía más a la clandestinidad, cuando el enfoque correcto y el recomendado por la ONU y por la Organización Mundial de la Salud y todos los expertos y expertos internacionales es reducción de riesgos y daños. Es tener toda la información real y científica a la mano y tomar una serie de medidas para que esta conducta de riesgo tenga un impacto nulo o menor hacia la salud de una misma y de las personas con las que una se rodea. Hablaban ustedes de esto de tener las herramientas para poder hablar. Mucha gente, como tú bien dices, no tiene las herramientas para poder hablarle a sus hijas, hablarle a sus hermanas, a las mujeres que conocen su vida sobre todos estos temas que toca el libro, por el desconocimiento de la información y por no saber cómo hacerlo. Uno de los secretos será acaso la ilustración que ustedes emplean, es decir, llegar con estos dibujos, llegar con esta forma, hablar por ejemplo de los pelos, ¿no? Y entonces es un tema muy difícil, un poco complicado, escabroso de hablarlo en casa, pero las ilustraciones que ustedes emplean, el lenguaje, puede ser parte de los secretos con los que se logra transmitir el mensaje. Podría ser que este ejemplo se puede imitar para en las escuelas, colegios, pasar este tipo de información usando esto de la ilustración y la literatura. Totalmente, o sea, creemos que este formato infográfico ayuda muchísimo como a jugar con el humor, que es la manera en la que Plaqueta y yo comunicamos. También creemos que por eso nuestra mancuerna ha funcionado tan bien, porque aparte, ahora con el Tu Barrio Te Respalda se nota más, que está lleno de memes, pero como que eso tiene más sentido, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con memes? Los memes siempre son así, ¿no? O sea, es la imagen, la información. Y siempre los memes funcionan también para apuntar a temas políticos e interesantes, ¿no? A temas que te hacen decir, no man, ¿no? O sea, que dices, no man. Y pues eso es como el resultado que veo ya con el Amiga Date Cuenta. Nada de esto fue planeado, o sea, no decíamos como hay que hacer un libro que sea como algo lleno de memes, o sea, como que fue algo que se nos fue dando naturalmente porque así comunicamos Plaqueta y yo. Creo que al principio fue, o sea, más con el Amiga Date Cuenta fue difícil para las dos encontrar tanto a mí como el tono con cómo iba a acomodar, a integrar todos los textos de Plaqueta, mis ilustraciones, y a Plaqueta como encontrar el tono de hablarle a los chavos, ¿no? Que igual caímos como en ese momento así en, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le hablaremos a las adolescentes? Y dijimos, no, pues como nosotras hablamos, ¿no? Sí, tal cual, no es como que hubo una investigación entre los chavos, cómo se están comunicando, cuáles son sus referencias. No, de hecho tenemos referencias súper de generación X en mi caso y de millennial vieja como Antonella, sí. Pues que no son para nada de los chavos, ¿no? Y no importa porque funciona, es divertido, son chistes como pues sí, que funcionan a muchos niveles y que aunque pasen de moda y que ya no sean un meme referencial dentro de 5 años, igual va a ser un clásico, ¿no? O igual se va a entender, que es lo importante. También creo que ambos libros están siendo como un registro de algunos memes y algunos guiños y algunas frases del internet de estos tiempos, y eso nos gusta. No pasa nada si dejan de ser... no creemos que dejen de ser vigentes dentro de los próximos años. Me topaba hoy con la sorpresa de que aquí en la Academia Ecuatoriana ya hay artículos sobre Amiga Date Cuenta que se hablan en la academia, y en uno de ellos se decía de que quizás esta es una de las claves secretas para hablarle a la nueva generación, a esta generación precisamente de TikTok, de Instagram, de memes y likes y posts y emoticones.
¿Puede ser por ahí? ¿Qué detalles han descubierto ustedes que funcionan o que no a la hora de dirigirse a esta generación que tiene menos de 20 años? Sí, pues creo que igual es como nosotras, o sea, bueno, sí, las dos crecimos, o llevamos ya mucho tiempo como viviendo en este universo de las redes sociales y creando contenido y comunicándonos a través de nuestras cuentas, que creo que al momento de hacerlo libro, pues se trasladó como mucho de esa manera que tenemos de comunicarnos, ¿no? O sea, creo que hasta ahorita lo estoy notando como que sí, o sea, por estas últimas entrevistas que nos han hecho, es que sí, son como si fueran posts de Instagram, así en una página, ¿no? Yo, pues, claro, o sea, es como esa misma, tal vez ritmo narrativo, ¿no? Sí, y al ser temas al no ser ficción, o sea, no es algo que haya analizado tampoco. O sea, los textos pero salen está muy así. interesante, está muy Sí, interesante. está muy interesante, porque cuando intento escribir ficción, pues no tengo esta necesidad de usar emojis, por ejemplo. Pero cuando escribo no ficción, sí. Y específicamente con estos libros, o sea, los textos, así como el documento, el .docx que le mando a Donella y a la editora, está lleno de emojis, porque hay cosas que así se comunican mejor. Es eficacia del lenguaje, es la forma más práctica y clara de comunicar algo. Y entonces seguramente los señoros que establecieron los cánones de literarios dirán: vaya, la pobreza del lenguaje está siendo reflejada ahora que se usan dibujitos y no una descripción detallada con el maravilloso idioma español que tenemos disponible. Es como, no, señor, podemos usar las dos cosas y ya. Sí, además de que yo sí, digo, como ilustradora, creo que el futuro de la ilustración editorial va también como apuntando a que se hagan como contenidos así, dinámicos, coloridos, o sea, que ya no esté como tan peleada pues todos estos temas con la ilustración, ¿no? Que se pueden acompañar y nutrir súper chido. Claro, y ahora que tenemos más herramientas para integrar texto e ilustración de la manera en la que creo que estos dos libros son un buen ejemplo, ya no es tan necesario recurrir a plantillas y a estos diseños editoriales pues clásicos que están bien, pero que no son la única alternativa, sino que... No, y que justo con estos libros buscamos un poco romper también esos esquemas de cómo tiene que ser el diseño editorial, ¿no? O sea, que digo, yo como ilustradora a veces yo me sentía encasillada en eso, ¿no? Como, pues la ilustración y el texto, ¿no? Así como le pasas y ya la siguiente una ilustración completa, pero después el texto, o sea, como que decía, ¿dónde queda también como ese dinamismo entre la imagen y el texto, ¿no? O sea, como que... Y eso sobre todo para la amiga Date Cuenta, para el inicio me costó mucho trabajo también a mí quitarme esas cosas de es que así son los libros ilustrados, ¿no? Cuando es como, no, es un espacio en blanco que si estamos haciendo esta unión es para sacarle todo el provecho que podamos, ¿no? Y creo que a mí me ayudó mucho trabajar en revistas durante muchísimos años, porque ya ahí, o sea, a pesar de que sí tenían un diseño editorial mucho más clásico, inmediatamente pensabas los textos para ir integrados con fotografías, con ciertas tipografías, de forma deconstruida, es decir, que hubiera un texto principal, pero también recuadros, pero también una columnita por acá con cierta información. Entonces, esa forma de comunicar, pues ya la había practicado de alguna manera, aunque obviamente de forma mucho más seria, pero sí definitivamente ayudó. Esto que me dicen es muy cierto, esta idea tonta que había a veces de la ilustración y la literatura separados totalmente y a lo mucho en un libro con dibujitos. El otro día hablábamos con una escritora ecuatoriana, no sé si la conozcan, María Fernanda Heredia. Ella escribe cuentos infantiles, usualmente acompañada por el ilustrador Roger Icaza. Entonces hablábamos precisamente de eso, de la diferencia entre un libro con gráficos y un libro ilustrado en el que tanto el artista del dibujo como el artista de las palabras conjugan sus talentos para crear algo nuevo. Quisiera que redondeemos esa idea de ¿qué es esto? ¿Es una novela? ¿Es un libro de cuentos? ¿Es no ficción? ¿Es un libro de ilustraciones?
¿Qué precisamente es esto en lo que la ilustración y la literatura se fusionan como en su obra? Ha sido muy difícil descifrar así qué es. Nunca sabemos ponerlo en librerías. Ajá, ¿cómo? Así como de dónde lo ponen, ¿no? A veces sí pasa así. De hecho, con el amiga Date Cuenta como que sí me decían así de, oye, me acuerdo que justo la parte que enseñaste de los pelos fue de las primeras páginas, y no es que las primeras 2 páginas que salieron. Digo, está increíble, solo hay que tener cuidado con las viñetas porque lo van a meter en los cómics y no es un cómic. Entonces nosotras así como, ok, y yo ya estaba así como, no, porque lo van a meter en los cómics, ¿no? De todas formas, siempre lo meten donde quieran. O lo han metido hasta en ciencia ficción. Es que es un libro tan... O sea, eso nos pasó porque no sabíamos cómo iba a ser la reacción. Ni siquiera sabíamos cómo iba a terminar el libro, ¿no? Porque apenas eran esas 2 primeras páginas. Y sí teníamos muy claro que no queríamos que fuera un libro aburrido. O sea, eso sí era lo único que teníamos muy claro. Y yo venía trabajando este formato de infografía desde que, bueno, estuve trabajando en este medio que se llama Pictola en un ratito, pero ahí como que me nació mucho las ganas de continuar haciendo eso. Y justamente Plaqueta me acababa de entrevistar un poco antes, en 2015, y yo empecé a leer sus textos y decía, es que quiero que hagamos algo juntas, porque me moría de la risa y decía, es que es justo como... si mis textos estuvieran, o sea, si mis ilustraciones fueran textos, o sea, siento que son como los textos de Plaqueta, ¿no? Y ahí nació como esta como cosquilla de colaborar juntas, pero fue, o sea, no sabíamos realmente que íbamos a hacer un libro, pensábamos tal vez hacer como contenido para redes o un webcómic, o no sabíamos bien qué, hasta que ya Plaqueta dijo como, no, hay que hacer un libro. Sí, y desde el principio lo planteamos como una coautoría porque en estos libros no hay una jerarquía de que el texto sea más importante que la ilustración o la ilustración sea más importante que el texto. Simplemente trabajan a la par. Y qué chistoso lo que decías, justo cuando yo tenía un blog, o sea, primero por mi cuenta, después en un periódico que se llama El Universal, y en todos mis textos integraba siempre fotografías, integraba emojis, videos, GIFs animados, porque así era mi forma de comunicar, ¿no? Entonces nunca mandé un texto que fuera el puro texto. Y me odiaban los que subían los textos, porque estaba todo mal hecho en su sitio, entonces era un pedo estar subiendo todas las fotos y los videos, en fin. Sí, y creemos que, bueno, pues funciona, ¿no? No es algo que hayamos, insistimos, ni planeado, ni tomamos un diplomado en comunicación infográfica, simplemente ocurre y es el tipo de cosas que a nosotras también nos gusta consumir y que nos gustaría ver más en libros. Y que también es un formato que vemos que en internet funciona mucho, ¿no? O sea, que en redes sociales funciona también, o sea, que justo también hemos visto cómo la ilustración también se ha juntado con el texto en el contenido web que consumimos, ¿no? Y también como, ¿por qué no intentar pasar esto a un libro como libros que veíamos en los 90s, como La Guía para la Vida de Bart Simpson, ¿no? Que era un libro increíblemente divertido y que yo lo veía, era de mi hermano, pero lo veía y decía, no mames, este libro, wow, está increíble, me encantaban los colores y como esta cosa que, digo, ya crecí, pero me sigue gustando, ¿no? Y también quitar esa idea de que, no, es que eso es muy infantil y solo la ilustración infantil es la que lleva ilustración. No, ¿por qué? O sea, la mayoría de la gente que sé que le gusta mi trabajo y así, pues muchos ya tienen más de 20, digo, con el amiga Date Cuenta ya hemos llegado como a un público más joven, pero en realidad pues sí es gente grande, o sea, también a los adultos nos gusta eso. A mí me llama mucho la atención poder hablar con una pareja creativa en la literatura, porque eso no sucede a menudo, es una excepción total. La literatura suele ser un artista solo en su cuarto, o en su cafetería, o en su parque, escribiendo solito, y su obra es suya y nada más. En el caso de ustedes, colaboración todo el tiempo. Quisiera que nos hablen, para todas esas parejas creativas que están viendo esto, ¿cómo funciona el proceso? ¿Cómo se puede hacer para colaborar entre dos y construir una misma obra, un mismo libro en este caso? Pues yo creo que es unir como en lo que cada quien es
bueno, o sea, y tener claro qué es lo que cada quien está haciendo y está aportando para que el proyecto se construya, ¿no? Yo sí creo que los proyectos más interesantes son los que nacen de la colaboración. Dos cabezas son mejor que una. Así, no, así el dicho de señora, ¿no? Pero sí creo que hay cosas que, o sea, la amiga te cuenta y tu barrio te respalda. Yo no me imagino construir algo así sola, o sea, creo que es imposible, o sea, sí, ¿no? No, y en este caso, como el proceso muy específico, sí partimos del texto. Primero yo hago los textos y, insisto, de la forma más deconstruida posible en cuanto a la forma. Los párrafos lo más cortos posible, si se puede hacer un recuadro, si se pueden pensar en, no sé, en columnas o en viñetas. Todo eso, el mismo texto y el mismo tema lo va pidiendo o va surgiendo, se me van ocurriendo cosas. Ya lo voy acomodando y voy haciendo sugerencias de chistes gráficos mientras desarrollo el texto. A veces yo hago mis versiones de cómo me imagino que va a ser. Generalmente como hago collage en Photoshop, bajo una foto y le escribo encima o le dibujo encima o junto dos fotos. Como así me lo imagino. O sea, y pierdo muchísimo tiempo haciendo estos collages feos en Photoshop, de verdad, mucho tiempo. Yeah. Pero me gusta que quede claro, o sea, como que me imaginé. Y que obviamente, si lo describo, va a ser como, ¿de qué estás hablando? Se tiene que, o sea, Antonella lo tiene que ver. Hay otras cosas que sí, de plano, están completamente fuera de mi alcance aquí me imagino, ya lo describo. Y bueno, lo mando al mismo tiempo a Antonella y a las editoras para que en el caso de Tu Barrio Te Respalda, para que se lo manden a Gabriela Cano y que verifique. No es cierto, se lo mandan ya que están las ilustraciones. Ya que están las ilustraciones, sí. Yo ya una vez que el texto me lo manda Plaqueta, en lo que lo están editando las editoras, yo ya estoy trabajando en la parte gráfica. Con Tu Barrio Te Respalda casi que íbamos así a la par, así. Pero sí, no sé, si yo terminaba antes un texto, ya sí sabía que, oye, Plaqueta, ¿qué tema estás haciendo? La Revolución Francesa, ¿no? Entonces yo me pongo también a investigar, no solo del tema en particular que estamos hablando, sino del contexto, la parte gráfica, qué se usaba en esa época, qué elementos gráficos podía usar para adornar las páginas, ¿no? Sobre todo con Tu Barrio Te Respalda, esos recursos nos ayudaron mucho porque el texto sí es mucho más que en Amiga Date Cuenta. Entonces también las ilustraciones como que fueron encontrando ahí su lugar, pero me encantó la verdad el resultado, fue muy bueno. Sí, y hay que decir que trabajamos en ambos libros con una diseñadora editorial increíble que se llama Diana Urbano. Yo ya no directamente trabajado con ella, pero ella trabajó en revistas, era diseñadora en Time Out México. Ella ya había diseñado textos que yo había escrito para la revista y de ahí se fue a hacer libros y es la mejor diseñadora editorial del universo. Es muy chida y entiende perfectamente como todos nuestros caprichos y todas nuestras ideas y gracias a ella también estos libros son tan bonitos. Hablando con algunas autoras ecuatorianas que ahora está viendo un boom de la literatura femenina ecuatoriana, especialmente algunas autoras destacadas, todas ellas coincidían en un concepto que ha sido vital en sus carreras. Todas me comentan de editoras casi como ángeles de la guarda que ayudan a que su proyecto vea la luz, que es el mismo caso de lo que ustedes me hablan, pero me hablan también de la sororidad, de esto que se necesita en el gremio en general, en las editoras, en las colegas escritoras, en el público, en las lectoras. Y en el caso concreto de Amiga Date Cuenta, les quiero preguntar acerca de Amelia Andrade. Ella escribe el prólogo, ella también es escritora de novelas juveniles asombrosas, cuentos, novelas. Vamos a estar reseñando uno de sus libros en el programa próximamente. Y que me cuenten un poco de cómo es esa colaboración con el gremio de escritoras en México y puntualmente con Amelia, que hace el prólogo de su primer libro. Bueno, pues el contacto con Amalia fue a través de la editorial. O sea, nosotras jamás le hubiéramos pedido a usted, ¿por qué no? Así, no, y aparte fue así como de ver, así, oigan, estamos viendo si puede escribirles el prólogo a Amalia. Nosotras así de, ¿qué? Así, ¿a nosotras? Sí. A nosotras, así, yo, obvio no creo que quiera. Me acuerdo perfecto que era 8 de marzo, era mi cumpleaños, y el Día de la Mujer.
Y nos escribe el editor así de, Amalia ya leyó el primer capítulo y ya dijo que le encantó y ya dijo que sí, y nosotras así de... Eso fue también como una motivación increíble, ¿no? Así de, wow, porque pues ni Plaqueta ni yo bueno, yo ya había ilustrado un libro, pero no por medio de una editorial grande, o sea, lo había hecho de manera independiente y pues estábamos como todavía muy no entendemos cómo funciona este mundo, sí. Pero sí fue muy emocionante. Sí, estuvo increíble y nos ha presentado el libro un par de veces, una aquí en México y una en Colombia, y bueno, es increíble. Y sí que este boom de escritoras que como conjunto nos hemos como luchado para ganar un lugar en el mundo editorial, en un mercado que sigue estando controlado mayoritariamente por hombres, y que siguen cuidando, o sea, hashtag not all men, pero pues sí siguen cuidando mucho este canon literario establecido por otros señoros. Pero aquí en México vemos un movimiento organizado y articulado de escritoras que brincan y responden ante cualquier tipo de agresión, y que luchan en todos los espacios editoriales, tanto independientes como las grandes editoriales, como los que están manejados por el Estado, y en las ferias del libro para que haya paridad, para evitar estas mesas de señoros, así de 5 señoros hablando de el papel de la mujer en la literatura, para que ya no sean nada más como la mesa de mujeres de qué se siente ser mujeres en la literatura, sino que sean mujeres hablando de literatura de horror y mujeres hablando de literatura, de poesía, y mujeres hablando de cualquier cosa, no nada más de ser mujeres. Y preguntarse qué hacer ante los hombres que han sido señalados de agresiones sexuales, de acoso y de violencia. ¿Por qué siguen ahí y por qué no han ni siquiera como hecho declaraciones o intentado resarcir los daños que se han hecho, ¿no? O sea, como que no se quita el dedo del renglón, y es maravilloso convivir con estas escritoras que ni siquiera es que necesitemos ser amigas, sino entender que esto es una lucha política y que si no estamos ahí muele, las cosas no van a cambiar. Pero que además no es como de quiero que me den un lugar en las ferias y quiero que me den un lugar en las editoriales y quiero que me publiquen y que me lean porque soy mujer, sino que es una cantidad de talento, son libros extraordinarios, increíbles, maravillosos, interesantes, o sea, son historias emocionantes que te hacen, o sea, empezar a leer mujeres, a consumir el trabajo de mujeres, te da tanta esperanza también de otros contenidos, otro tipo de universos, otro tipo de narrativas, que es lo que más hace falta. Finalmente, me encanta la frescura con la que ustedes se toman su trabajo, el éxito que han alcanzado, su obra, pero creo que es muy, muy importante, especialmente para todas esas personas que, como ustedes decían, todos esos adultos mayores que decían, no compres el libro, o un libro con dibujitos, pongámoslo en la sección de literatura barata, de literatura para niños. Para todos ellos, darles ese mensaje de el éxito que ha tenido esta novela. ¿Cuál ha sido de este libro? ¿Cuál ha sido la repercusión? ¿Cuál ha sido el éxito, el impacto que han tenido con Amiga Date Cuenta y con Tu Barrio Te Respalda? Pues eso, creemos que eran libros muy necesarios, y queremos pues romper con esta idea de que los libros valiosos o que la información valiosa tiene que estar presentada en formatos solemnes, sobrios y libres de chistes. No, creo que en los dos, pero sobre todo en Tu Barrio Te Respalda, creo que es la prueba de una investigación muy rigurosa, de información verificada por especialistas, de información que de verdad es difícil de conseguir y que está comunicada en un español cotidiano y no por ello menos valioso, no, en un lenguaje completamente accesible y lleno de chistes y de humor y de referencias a la cultura pop.
Y eso no lo hace menos valioso, menos importante y menos riguroso. Al contrario. Claro que sí, lo hace acorde a la época, ¿no? Hace 200, 300 años teníamos Fuente Ovejuna en versos, en copla, que en ese momento le ayudaba a la gente que sea memorizable el texto cuando no iba a haber una versión impresa. Hoy en día tiene que adaptarse los textos, los libros, y quizás esta sea la versión, el formato que vayamos viendo cada vez más en las librerías, ¿no? Es increíble el trabajo que han hecho. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Finalmente, para despedir, quiero que me cuenten qué conocen de la literatura ecuatoriana, qué han leído de autores ecuatorianos o cómo ven el mercado de los lectores y de los escritores ecuatorianos. Bueno, pues yo soy muy, muy fan de Power Paola, aunque nació en Colombia, pero creció en Quito, y soy muy fan, ha sido una de mis influencias en mi trabajo. La primera vez que vi su trabajo me emocionó tanto, así de esas veces que dices, yo quiero hacer eso, y todavía, o sea, cada vez que veo una publicación nueva, justo acaba de sacar un libro de un podcast que me encanta, que se llama Mostras del Rock, de Barbie Ricanti, creo que se llama la chava, y lo ilustró Power Paola, y fue así como, ¡qué fantasía! Así cada vez siento que hace así como mis sueños realidad, me encanta, me encanta. Y bueno, pues María Fernanda Ampuero, que la amamos muchísimo, es una excelente escritora. También, ¿quién más? El trabajo de Roger Icaza también lo conozco y me gusta mucho. ¿Tú, Plaque? No, pues sí, María Fernanda Ampuero, definitivamente. Sí. O sea, no puedo, cada vez que vuelvo a leer su libro es como, no puedo creer que una persona tan alegre y tan chistosa puede escribir estas cosas tan horribles y para ver, y estoy muy emocionada de que ya viene su segundo libro de cuentos. No sé si esto es un spoiler o si era un secreto, pero bueno, no, pues ahí viene. Sí, definitivamente. Y sé que tengo muchísimas autoras ecuatorianas pendientes, porque sé que sí, que se está haciendo mucha literatura increíble allá. Muchísimas gracias, Tamara, muchísimas gracias, Andonela, por esta conversación. Espero que cuando el mundo ya se abra de nuevo, la pandemia nos permita volver a viajar, puedan venir a Quito, y esta es su casa aquí en Book 593 para seguir hablando de literatura, seguir compartiendo. Les invito por favor a que ustedes mismas despidan esta entrevista, le inviten a la gente a ver la charla con ustedes y a leer sus libros. Ay, muchas gracias por esta gran plática, me encantó, creo que salieron cosas que ni Plaqueta ni yo habíamos concluido así de ponernos a platicar, pero que estuvo muy interesante esta reunión, y los invitamos a que sigan nuestras redes y a que lean nuestros libros, que ya pronto Tu Barrio Te Respalda estará por allá también. Sí, es algo que ya mencionamos en la conversación, que estuvo muy buena, de verdad, muchísimas gracias, pero insistir en que estos libros son para lectoras y lectores de todas las edades, que les aseguramos que en ambos van a descubrir cosas nuevas, cosas que no sabían, que van a decir, es que no puedo creer que no supiera esto, es que no puedo creer que esto no sea información básica en la escuela, y que se van a indignar, pero también se van a apasionar. Y si no les pasa, les invitamos una cerveza cuando volvamos a la normalidad. Bueno, seguramente nos vamos a perder la cerveza, pero vamos a disfrutar de las obras. Amiga, date cuenta, Tu Barrio Te Respalda, que pronto estará en el Ecuador. Muchísimas gracias, Plaqueta, Andonela. Esto fue Book 593 Escuela, y un agradecimiento a todos los auspiciantes que nos permiten llegar con este mensaje, con este concepto literario a todo nuestro público. Este programa llega gracias al auspicio de Books 593.